algo? Tranquilo que no pasa nada. No puede pasar cualquier cosa, señora. Si yo no le saco, puede morir usted. Accidente. Le estoy diciendo que no, descártelo totalmente, es un accidente. Se trata de un accidente y no de un atentado. Ustedes tienen la obligación de difundir esta palabra. El 3 de noviembre de 1995 me encontraba trabajando como docente de aula, un poco haciendo el recorrido. Llegábamos de viaje de estudio con los alumnos de séptimo grado. Ese viernes temprano en la mañana fuimos citados para evaluar qué hacíamos porque había una nueva amenaza de bomba y la decisión del equipo docente y la decisión de los alumnos del centro estudiante, que teníamos una muy buena relación con el equipo directivo, fue pasarla por alto porque la verdad que ya era hasta molesto esa situación. Y un grupo de esposos de las misioneras que se consagran, marido y mujer, notaban que había algo raro en la fábrica. Y dicen, no, le vamos a pedir que traigan la Virgen. Estábamos con mi esposa en ese momento en la casa y cruzando el patio tenemos un pequeño taller metalúrgico que estábamos trabajando. Empieza a tocar la sirena, así que bueno, cuando me llego nos avisan de que había un principio de incendio en la carpintería de lo que es fábrica militar. A las 9 teníamos que estar allá en fábrica y mi esposo estaba en la huerta. Y a mí se me ocurrió, digo, se mantendrá todavía el día, el horario. Llamé, agarré el teléfono y llamé. La secretaria de ahí me dice, justamente estaba buscando el cuaderno con el teléfono suyo para avisarle que no vengan a las 9, vengan a las 10, 10:30. Y yo le digo, ¿motivo? Y porque los superiores están de reunión. Y fue llegar a trabajar hasta que a las 9 de la mañana escuchamos una explosión. Cuando a las 9 se sintió ese cimbronazo, porque para los que estábamos en el edificio de lo que hoy es el Colegio Juana Manso, en el segundo piso se sintió un cimbronazo terrible, es como si hubiésemos estado en un temblor, y de repente explotaron los vidrios y después se sintió un ruido muy fuerte. Ya serían 9:04, 9:05, damos la vuelta para ingresar al patio de la escuela y en ese momento se produce una gran explosión. ¡Pum! Una explosión. Yo me doy vuelta así y veo, le digo, viejo, le digo, reventó una garrafa. Yo había ido con mis hijos, con mi hija que me había acompañado ese día, y pensando que era una garrafa, la envío nuevamente a mi domicilio. La primera sensación en mi caso fue, ¿qué hicimos? Porque la primera sensación fue, se cumplió lo de la amenaza y nosotros éramos responsables de eso y permitimos que los chicos estuvieran adentro del colegio. Como era la nube tan grande y no sabíamos por dónde atacar el fuego, deciden los dos suboficiales de que ingrese la autobomba y en el caso nuestro, que era un vehículo pesado, de quedarnos ahí donde estábamos postados, porque no teníamos cómo retroceder, la calle era muy angosta. Ingresa este móvil y al ingresar, a los minutos, escuchamos una voz de un hombre que nos dice del costado del camión que salgamos rápido, de que esto iba a explotar todo.
Y me acuerdo que la primera mamá que se acercó, que tenía 2 hijos en la escuela, me dice, están explotando los polvorines. Me lo termina de decir mi hermano, que es bombero. Hay que irse de la ciudad. En Fábrica Militar había una zona que se llama polvorines, que es donde se depositan todo lo que es los explosivos, las granadas, que después, una vez que están cargadas y están preparadas para ser utilizadas, se almacenan en lugares subterráneos. Y cuando me estoy bajando yo del camión se produce la segunda voladura, que fue la voladura grande. Se hizo una nube inmensa gris que tapó todo. Realmente parecía un gigante que nos estaba abrazando. Así que yo de inmediato, a mí me cubre el camión, la puerta del camión. En el caso de este chico con la señora, los tumba a la onda expansiva. Y cuando íbamos a hablar con la directora, fue el segundo estallido, y ya ahí fue la dispersión absoluta, fue reconocer que no pasaba en la escuela, porque cuando llegamos al frente del colegio se veía el hongo en dirección a Fábrica. Se veía un gran hongo azul, gris, marrón. Me hizo acordar mucho a lo que vemos de Hiroshima. Los momentos de nerviosismo que se viven en este lugar, donde nos dicen que debemos refugiarnos debido a las explosiones que aún continúan porque tienen temor a las esquirlas. Era ya, la ciudad estaba toda alterada. La gente cargaban autos, iban a las escuelas a buscar los chicos. Bueno, fue como cuando es una guerra. Lo primero que pensamos en los chicos que estaban en la escuela, nuestros hijos, y bueno, ese fue el primer paso, ir hasta la escuela a retirarlos. Los padres comenzaron a buscar a los chicos. Algunos venían llorando, desesperados, habían dejado a la mamá o a alguien, o a la esposa o a otro hijo herido para suturarlos, que estaban más cercanos a Fábrica. Salgo en la moto y la segunda onda expansiva, que fue la que más se sintió, fue la más brava, hace que el rodado se vaya hacia atrás. O sea, yo no podía avanzar. Se me sale la cadena de la moto, yo ya estaba frente a la terminal. Cuando siento que una persona, un muchacho me dice, señora, yo la ayudo, me ayuda con la moto, la lleva hacia un costado de la terminal y se pone a colocarme la cadena que se había salido de su lugar. Los dos estábamos en cuclilla, él arrodillado y yo en cuclillas, viendo cómo la arreglábamos a la moto, hasta que él dice, bueno señora, ya está, y se levanta. Cuando se levanta, una de las esquirlas, de las que tanto volaban y que parecían cartones incandescentes, golpea su cabeza y bueno, él cae hacia atrás. Yo pensé que se había desmayado, lo llamo y no me respondía. Entonces realmente solamente me quedó gritar porque vi algo muy feo de la herida que le había quedado. Él no tenía ni sangre ni nada porque esa herida, al ser con algo incandescente, cauterizaba. Entonces no había sangre, era como carne quemada, carne asada. Y bueno, parte de sus órganos estaban en el suelo. Señora, por el otro lado. Dale una vuelta. Suba, señora. Suba. No llores, que estamos todos vivos. Sácala de acá. Tranquilo, señora, tranquilo. Tranquilo, señora, tranquilo.
No se preocupe por eso, señor, más vale que esté bien. Y en ese momento empieza la lluvia de esquirlas y esa brisa fría que uno no se olvida más tampoco. De la Serbia, era la imagen de Kosovo, era la imagen de Albania, era la imagen de esos lugares grises, del grito, del horror, del miedo, de los bocinazos, de la montonera corriendo sin rumbo. No era una Hiroshima, eran 25 Hiroshimas, era impresionante. Hay gente que se subía al auto para salir y en el momento de salir le caía una esquirla que a lo mejor le perforaba la puerta del vehículo a 20 centímetros del brazo. Bueno, pudieron salir sin ningún problema, pero por muy poco podría haber sido un daño mucho mayor. Empecé a recorrer las casas de mis vecinos, había personas que había que ayudar porque no tenían movilidad. Solté animales que estaban atados, que se estaban quemando. Cuando llegamos con el autobomba a la intersección de Irigoyen y Peñalosa, que es donde hay una iglesia, ahí viene el embotellamiento de auto. Hay un señor que nos empieza a tocar bocina y nos hacía seña que detrás de la caja llevaba una señora acostada sobre la caja de la camioneta. Así que bueno, me bajo yo del camión, ahí donde me separo del grupo. Me subo a la camioneta y le digo, este hombre me pregunta a dónde ir, a dónde dirigirnos, y le digo que vayamos al hospital directamente. Así que bueno, al llegar al hospital, este hombre me comenta que después que la bajamos y todo, había gente en el hospital esperándonos. Permanentemente había gente fuera. Ese día se reforzó el turno por completo. Entonces, como no habían, digamos, los teléfonos, llegó un momento que también estaban cortados. Había gente permanentemente, tanto médicos como enfermeros, esperando afuera del hospital, recibiendo gente. Así que bueno, dejamos a esta mujer. Este hombre me comenta que la encuentra tirada sobre la avenida Sabio, al frente de lo que era la cancha de fútbol vieja de Fábrica Militar, o la que fue la pista de autos de carrera antes. Que de ahí, bueno, la traslada hasta que nos ve a nosotros y de ahí al hospital. Y bueno, después a la noche nos mandan a hacer un conteo de la cantidad de gente que había internada y de la atención, y bueno, me entero que esta mujer fallece en Córdoba, tengo entendido, cuando la quisieron operar. Creo que fue el día más grotesco de mi historia. Tengo 42 años prácticamente y no recuerdo un día de tanta desesperanza, de tanto miedo, de tanto terror. Me cuestioné muchas cosas en mi vida. O sea, ¿por qué me tocó a mí seguir viviendo y no a Aldo, que me estuvo ayudando? O sea, yo pude hablar en una oportunidad, pero era tal el dolor, me superaba el dolor. Frente a las esquirlas que caían al lado tuyo, delante tuyo, atrás tuyo, los fragmentos de vidrio, de madera que volaban por todas partes. Ese día se cobrara tan pocas muertes, y no digo pocos en el sentido despectivo ni minimizándolo, porque cada muerte es algo por lo que nosotros como riotercerenses no debemos olvidar jamás. El manto de la Virgen los cubrió a los de Río Tercero, pero la Virgen debe tener sus manos llenas de esquirla. Y ese año se decidió que las clases terminaran. Entonces, nuestras clases terminaron. Fue el último día de clases que tuvimos ese año, el 3 de noviembre del 95. El acto de colación, sus últimos días en el secundario, bueno, para nosotros, nuestro secundario se terminó el 3 de noviembre. Y bueno, después el resto de los días lo más doloroso fue también, los días posteriores, fue perimetrar toda esa zona, que fue grande. Perimetramos todo lo que es con cinta perimetral y nos teníamos que quedar nosotros y policía y la gente de la policía, para evitar que ingresaran a los barrios, porque la gente de explosivos, que no era mucha, había cantidad, pero era mucho el predio, digamos. Ya no el predio, sino el radio de que tenían que... A lo que es fabricaciones militares, lo dejaron para lo último. Lo que sí hicieron un rastrillaje fue del resto de los barrios para que la gente pueda ingresar a sus casas. Y el 24, cuando nos aseguraban que no había más nada, que habían llevado todas las balas, todo, otra explosión.
Ahí le hemos perdido la confianza a lo que siempre habían dicho. Y bueno, después nos enteramos que habían sido los explosivos, todos estos granadas, todo este tipo de cosas que habían ido juntando después del 3 y se habían almacenado en un lugar, en un predio dentro de la fábrica, cerca de la zona de los polvorines, digamos a la intemperie, y estaban todos almacenados. Aparentemente se produce un principio de incendio en los pastos, que en esa época estaban secos, y ese fuego que se genera llega a estos proyectiles y empiezan a explotar de nuevo. A nosotros nos bombardearon y la decisión fue volarnos. Y pido disculpas, pero es difícil retrotraerte, uno piensa que ya lo superó. Y cuando se sienta a hablar de estas cosas uno se da cuenta de que no, de que está latente en uno, porque con los años uno descubrió que alguien decidió, para eximirse de responsabilidad y de culpa, volar una ciudad. Y tampoco fue casual el horario. A las 9 de la mañana mucha gente ya está en su trabajo, en las escuelas, hay poca gente en los hogares, sobre todo pensando en esos barrios que fueron los más afectados. Así que muchas cosas llevaban a pensar de que puede haber sido un atentado, y bueno, después se determinó que sí. Las heridas no se sanan y no se puede avanzar. Yo siento a veces que en mi caso estoy atascada en ese 3 de noviembre y en ese 24 de noviembre. No se olvida, se aprende a vivir con ella. Y costó mucho volver a dormir, costó mucho descansar. Fueron muchas noches que uno se levantaba a los gritos, que no sabía dónde estaba. El más mínimo ruido te alteraba. Se cerraba una puerta o escuchabas una sirena y salías corriendo afuera. Acá eran fiestas silenciosas, no había más ese tipo de sonidos, pero cada Navidad o cada Año Nuevo que pasé en Río Cuarto durante años, en mi caso era encerrarme en el baño porque no soportaba esos ruidos, la aceleración en el corazón, la sensación de angustia, era horrible. A ver. ¿Tenés un calambre? Algunos con quebraduras. Perro de mierda. Venga aquí, un paso. Yo tengo a mis nenas que se las han llevado un auto, pero no sé en dónde están. Estaban en la escuela que está a 700. No, la nena me la mandaron sola de la escuela. Cuando pasó todo esto, cayó sola, se me descompuso. Y de ahí salgo yo a la calle, un auto me las carga. Me dice, señora, se las llevo. Pero no sé en dónde están. Que Río Tercero, por estar en el interior del interior, no estar ni en Buenos Aires ni en Córdoba capital, fue una de las razones que no tuviera tanta repercusión mediática, pero también creo que, considerando lo que se conoció después de Río Tercero, se ocultó también. Exprofeso se ocultó, deliberadamente se buscó ocultar este tema, que no tuviera tanta exposición mediática. De hecho la tuvo, pero no lo tuvo tanto. Pero el hecho de no estar en una gran capital como Buenos Aires, o no estar en una capital como Córdoba, hizo además que los medios dejaran de prestarle importancia. Pero yo, a pesar de estar en medios de comunicación, yo siempre tengo mi reserva con respecto a la línea editorial de diferentes medios de comunicación. Y Río Tercero lo hicieron para ocultar y para dificultar la investigación del contrabando. O sea, ¿por qué lo hicieron? Para ocultar el faltante de proyectiles de una causa conexa con esta,
que era la causa del contrabando ilegal de armas a Croacia y Ecuador. Bueno, el poder menemista en aquellos años era muy fuerte, muy poderoso, y pudieron intervenir o pudieron embarrar o pudieron manipular algunas cosas o algunas pruebas. Recuerdo, ha pasado muchísimos años, pero recuerdo la contaminación de una pericia, la contaminación del trotil con aluminio en polvo de una pericia que se iba a hacer en la fábrica militar de Villa María. Yo siempre cuando me dicen, no, a lo mejor fue un accidente. ¿Y para qué? Si fue un accidente, ¿para qué adulteraron el material para la pericia? Evidentemente lo adulteraron para que pareciera que había sido un accidente. Explosiones y contraexplosiones en el mismo lugar o con muy pocos metros de distancia que direccionaban la onda expansiva hacia un determinado lugar de la ciudad. Y la verdad que eso luego quedó demostrado. Se pretendió con esas explosiones y contraexplosiones direccionar la onda expansiva que fuera hacia la ciudad y no fuera hacia las plantas químicas. Tenemos que ser muy críticos con el primer juez, que fue el doctor Martínez, el segundo juez que intervino en la causa, que fue el doctor Esteves, y dejando a salvo sí los que lo siguieron, que fue el doctor Valentinuzzi y el doctor Ochoa, y el Tribunal Oral de Córdoba, que condenó a los hoy 4 condenados por estrago doloso calificado. Hoy esas 4 personas están, al día de hoy, detenidos cumpliendo una condena. Hay pericias. Sí, quedó demostrado que dicen sí. que Río Tercero lo hicieron volar. Lo hicieron volar. Entonces Sí. la pregunta es, ¿quién quería o quiénes querían que Río Tercero volara? La Corte anuló en tal sentido un fallo de la Sala 2 de la Cámara Nacional de Casación que daba por extinguida la acción penal por el paso del tiempo. El expediente tiene como imputado, entre otros, al senador y expresidente Carlos Menem. Los 4 imputados están siendo acusados del delito estrago doloso seguido de muerte. La pena tiene un mínimo de 8 años y un máximo de 20. La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba desvinculó al expresidente Menem de la causa por las explosiones de la fábrica militar de Río Tercero. 2 de los 3 integrantes de la justicia argentina vuelve a procesar al expresidente Carlos Menem por su presunta responsabilidad en la explosión de la fábrica militar de Río Tercero en 1995. Muchos años después, la justicia determinó que fue un atentado y en menos de un mes, la Cámara Federal de Apelaciones resolverá si Menem, sobreseído en 2014, debe ser juzgado nuevamente. Quedó en su momento, por aquella vicisitud de los procesos judiciales, que estaba por irse, estaba por quedarse, estaba por irse, estaba por quedarse, el expresidente de la Nación, Carlos Saúl Menem. Hoy
por suerte y por una lucha bastante complicada y extensa que tuvimos que hacer para que no pudiera quedar impune, hoy va a ser juzgado en el Tribunal Oral de Córdoba, como también con la acusación de estrago doloso calificado por muerte de personas, muerte y lesiones graves de personas, y estamos en el día de hoy, digamos, cerca o muy cerca de que sea fijada la fecha para el comienzo de la audiencia oral, del debate, del juicio, repito, en el Tribunal Oral de Córdoba. Las víctimas, las personas, las familias que han sufrido estas consecuencias, que han perdido familiares, corresponde que se les dé una respuesta. Para eso exigimos memoria. Memoria. Que no se olvide. ¿Verdad? Porque sin la verdad no se puede sanar. Y justicia. Por Aldo Aguirre. Por Elena Rivas de Quiroga. Por Leonardo Solevel. Oder Dalmazo. Laura Muñoz. Por Romina Torres. Y por José Varela. No son 7 nombres, son 7 vidas, son 7 historias, sobre todo por ellos y ellas.